Estoy hablando otra vez con Horacio Parrondo y vamos a hablar de las leyes espirituales. Ya conocemos algunas leyes de la tierra, son muy comunes, las leyes del tránsito, las leyes penales, las leyes civiles y las leyes espirituales. Ustedes están atentos y a tanto, porque nos llegan multas por el correo, pero van a llegar multas de otras maneras, cuando menos se esperan, cuando nosotros infringimos las leyes espirituales. Vamos a nuestros comerciales y ya volvemos con nuestro tema de hoy. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Y acá estamos de vuelta con nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de las leyes espirituales. ¿Qué pasa cuando infringimos las leyes espirituales? ¿Qué delitos son estos que no podemos cometerlos? Está con nosotros otra vez Horacio. Gracias, Horacio, por haber venido. Vamos a hablar, contanos, de estas leyes espirituales. Son muchas las leyes espirituales, que estaba mirando acá, la ley del amor, ley del trabajo, ley del progreso, ley de la destrucción, ley de la sociedad, debe estar también la ley de la caridad. Tenemos toda una constitución espiritual. Esas son algunas de las leyes. Que tenemos que estar atentos para no cometer delitos espirituales, ¿no? No los llamemos delitos. Infringimos esa ley y toda vez que uno traspasa los límites de esa ley hay consecuencias. Obviamente, todo es causa y efecto, ¿no? Exacto. ¿Sabes, Horacio? De esas leyes todas, la que más me asusta, y creo que a mayoría de nosotros en la sociedad en que vivimos, lo que más nos cuesta entender y aceptar, es la ley de la destrucción. Para construir algo nuevo hay que primero destruir lo viejo, y muchas veces destruir, poner fin a una situación, a algo, nos genera miedo, ¿no? El miedo al desconocido, el miedo a destruir. El miedo a lo desconocido. Tenemos una vida finita, con comienzo y final. Nos cuesta aceptar, proyectarnos hacia después de la muerte. Y eso es lo que limita y nos da miedo a la ley de destrucción. La historia nos demuestra que hay que destruir para reconstruir. Es una transformación. Para nosotros es una destrucción, pero es una transformación. Necesaria. Necesarísima. Para todo inicio de una nueva historia necesita antes una destrucción. Necesita una transformación. Transformación. Yo pienso, debe ser que los miedos nacen de ahí, de entender bien esos términos. Transformación como sinónimo de destrucción, quizás mirando desde un otro punto de vista. Tenemos el problema que lo vemos todos desde el punto de vista material. Tenemos miedo a la destrucción. Por el punto de vista material. Por el punto de vista material. Yo creo que el secreto está ahí. Mira que encontramos ya de inicio ya encontramos. Si pudiéramos elevarnos por sobre la materia, pensar como espíritus que somos, con la posibilidad de encarnar y progresar, no veríamos esos hechos como una tragedia, y sí como una posibilidad de un nuevo comienzo. Pero es muy difícil. Principalmente cuando este nuevo comienzo nos exige extraer fuerzas internas muy de adentro para enfrentar lo nuevo, dejando apegos allá atrás. Porque esto, vamos a hablar entonces, porque
En la ley de la destrucción, por ejemplo, está en primer plan la muerte. Accidentes aéreos donde se destruye un avión con todos los tripulantes adentro. Para nosotros, desde un punto de vista común, social, material, como vos quieras llamar, es una tragedia, es un dolor. Son pérdidas de personas queridas. Pero, como estaba diciendo, ya si miramos esto desde un punto de vista espiritual, desde un progreso espiritual, ¿qué podemos analizar, qué podemos entender? Bueno, tendríamos que empezar a hablar un poco de la ley del amor, para poder entender la ley de destrucción. Vamos a entrar en la ley del amor. Porque si no nos faltaría una pata para poder entenderla. Dios creó leyes perfectas, inmutables. Inmutables. Que no se contradicen una con la otra, se complementan. Entonces la ley de destrucción, sin conocer la ley del amor, es difícil de llevarla, de entenderla, de asumirla. Aceptarla sobre todo, ¿no? Dios como Padre, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y en ese mejor también entra la ley de destrucción. Porque a veces dice, hasta acá llegamos. Esta situación no puede continuar. Debe tener un nuevo comienzo. Y para eso nos llama la atención con una pérdida, con una tragedia, o con una casi tragedia muchas veces. La podemos tomar a esa casi tragedia y generar un proceso de transformación interno, en el cual yo me proyecto más allá en esta vida. La vida continúa y todo lo que haga no se pierde con la muerte. Y es importante tener eso en cuenta, porque a veces nos limitamos diciendo, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Porque si todo se termina con la muerte. Creo que el gran equívoco debe ser esto, pensar que todo se termina con la muerte. Es un gran error que tenemos, todos. En mayor o en menor medida, todos en alguna parte solemos pensar eso, que termina todo con la muerte. Vos sabés que yo leí un pedacito yo no sé si fue el Evangelio o el Libro de los Espíritus de Kardec, donde hablaba de la ley del progreso. ¿Por qué nunca sin esperanza? ¿Por qué pensar, no tengo más solución, no tengo salida, lo que yo hice no hay perdón, estoy condenado para siempre? Entonces estaba la explicación, nunca se debe pensar así porque esto va en contra a la ley del progreso. Pensar que ya acabó, que ya está, que no hay más forma, no hay más solución, lo que yo hice no hay perdón, soy un condenado sin solución, entonces la ley del progreso no existe más para esta persona. Y esto va en contra de la ley del amor, porque el ser humano siempre está a tiempo de progresar. Siempre. Dios nos da infinitas posibilidades de cambiar, todas las que sean necesarias. Pero tenemos muchos años de pensar de que irremediablemente mis pecados me llevan a una situación en la cual no voy a tener salida y no hay marcha atrás y no tengo perdón. Y el perdón de Dios es infinito, como el amor de Dios es infinito. Y ahí tendríamos que entonces empezar a hablar un poco de reencarnación y por qué reencarnamos, por qué tantas posibilidades, por qué venimos tantas veces y tantas veces fallamos y tantas veces reintentamos. Y hacemos todo eso porque Dios en su infinito amor nos permite que por nuestro propio medio progresemos. Nos permite equivocarnos y nos permite volver a empezar en situaciones diferentes posiblemente, no en las mismas, a veces más dolorosas. Ahí empezamos a hablar del dolor como medio correctivo, como remedio necesario, que es también parte de la ley del amor, aunque no lo parezca, pero es parte de esa ley. Y ahí vamos yendo, vamos llevando nuestra vida de acuerdo a nuestras posibilidades, a ideas preconcebidas que nos van inculcando, que vamos cambiando, vamos mejorando. La ley del amor debe ser la ley máxima, ¿no? La ley del progreso, la ley del trabajo, es lo que da la base de una sociedad que crece, que avanza, que
va dejando de ser cada vez menos injusta para ser cada vez más justa, a la medida del posible y a la velocidad que para nosotros no es veloz. Exacto. La ley del trabajo nos obliga a esforzarnos por mantener nuestro cuerpo, nuestra familia, la alimentación. Eso nos hace progresar en nuestra inteligencia. Buscamos mejores medios, más rápidos y eficientes de proveernos de nuestro sustento. Vamos a nuestros comerciales y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que son las leyes espirituales. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Y acá estamos con nuestro tema de hoy, las leyes espirituales. Estábamos yendo al corte cuando hablaste de un bien mayor. Cuando dejamos de mirar un bien nuestro, que está más a nuestra conveniencia, qué sé yo, más para nosotros, ¿no? A un bien mayor. Explícame. Socialmente nos inculcan a cuidar a nuestra familia. Y por nuestra familia entendemos los seres queridos más cercanos, padre, madre, hermanos, hijos, nuestra compañera de la vida. Y nos cuesta trascender a ver la humanidad como nuestra familia. Y ese es el bien mayor, cuando trabajamos por todos. Es necesario que empecemos a ver a la humanidad como nuestra familia. Si queremos un mundo más justo, seamos más justos. Si queremos un mundo en el cual no haya pobreza, por ejemplo, que es lo que casi todo el mundo desea. Pero ¿qué realizamos por ese deseo? ¿Lo expresamos? ¿Lo comentamos? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué ponemos en juego nuestro para que ese deseo se cumpla? ¿Hasta dónde consigo abnegar? ¿A dónde me sacrifico? ¿A dónde sacrifico placeres, algunas cosas superfluas que tengo, por ese bien mayor, por ese deseo? ¿Lo hago? ¿Mi conciencia me impulsa a hacerlo? ¿Mi voluntad me lleva hacia allá? O sea que fue un tema incluso del programa anterior. No es fácil ser bueno. Voy a dar un ejemplo que pasó a poco tiempo, la última inundación. ¿Cuántas familias sin tener donde dormir, hacía frío? Todo en contra, ¿no? Sin luz, sin abrigo, sin calefacción, la comida, porque todo estaba bajo agua. Sin embargo, la cantidad de familia que no se inundó y que estaba bien y que tenía condición de abrigar una familia en su casa era mucho más grande. Lo hizo. Mucho superior. Lo hizo. Yo honestamente me sentí mal. Yo quería haber traído a mi casa a algunos inundados y no sabía cómo hacer. Yo miraba por la televisión, yo voy a anotar dónde está inundado. Y dónde estaba inundado mi auto no llegaba.
A donde llegaba la gente no quería salir de su casa porque tenían miedo que entraran a usurpar su casa, estaban ahí vigilando con frío, con hambre, con todo estaban vigilando porque tenían miedo que el agua bajara y otros entraran a ocupar su casa. Se hablaba hasta de una chica que estaba en su hora de dar la luz a su hijo en medio de las aguas. Yo dije, si tengo un bote la voy a buscar. Y no conseguía hacer nada más que llevar la bolsita con mantenimientos, mantas, lo que todos hicieron, llevar los puntos que estaban recaudando mantenimientos, que me parecía muy poco. Yo veía por la tele la gente con necesidades ahí tan urgentes y me sentía impotente. Sin... Nos cuesta entregarnos. Nos cuesta muchísimo entregarnos al Estaban prójimo. aquellos que tenían miedo de poner adentro de su casa un desconocido, por miedo de que podría llegar a pasar. ¿Ves que en medio de hacer la caridad y hacer el bien se presentan dudas, obstáculos, preguntas, interrogaciones? Que nos impiden hacerlo. ¿Y qué es más importante, la duda, el miedo o derechamente meterse la cara en la caridad sin preguntarse tanto? Va a existir la persona que va a decir que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Que seguramente, toda teoría muy linda, ¿no? Que seguramente el que pregona hacerlo no lo hizo. Y si lo hizo, tenía las condiciones para hacerlo. Lo vamos a limitar, justificar o directamente borrarlo. Yo creo que hay que hacer lo que uno siente que debe hacer, sin poner límites ni imposiciones. Lo que uno ve que surge de adentro en esa situación extrema en la cual la gente sufrió y muchísimo, uno tendría que haberse acercado, porque muchas veces más allá del abrigo, hacía falta un abrazo, hacía falta una palabra. Hacía falta ponerlo en tu auto, llevarlo a tu casa y darle un plato de sopa y dejarlo dormir calentito esta noche hasta que el día siguiente el agua bajara. Pero era muy difícil en el momento de la inundación también acercarse porque mucha gente piensa que corría riesgo su vida, lo cual era verdad. Sí, por los cables de electricidad que estaban bajo agua. Y uno termina mirando y asistiendo por la tele la desgracia del prójimo de brazos cruzados. Por más angustiado que esté, poco se hizo. Y poco se hizo una semana después, ya casi no se habló del tema. La tragedia dejó de ser tragedia y todos volvieron a su vida, pero la persona que pasó por esa inundación continúa en la misma situación, sufriendo a veces necesidades, falta de luz, de comida, de abrigo, y todos volvimos a nuestras vidas, porque no tenemos conciencia del bien mayor. Del bien mayor. Del bien mayor. Vos me dijiste, no vamos a hablar de delitos espirituales, no vamos a ser tan dramáticos, pero cada vez que infringimos una ley espiritual, cada vez que violamos, por ejemplo, la ley del amor, de la fraternidad, ¿cuáles son las puniciones espirituales que nos presentan? ¿Nos van a faltar también con el amor? Yo falté con el amor, voy a encontrar que me falte con el amor, si es ojo por ojo, diente por diente. No es ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley mosaica, la que Moisés trajo a la tierra. Pero Jesús trajo otra ley, que es la del amor. Y Él nos pidió amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos pide que amemos más al otro, igual, nada más. Y esas dos leyes van de la mano una de la otra. Yo no puedo amar a mi prójimo sin amar a Dios, o amar a Dios solamente y no amar a mi prójimo. Y cuando le preguntaron, él también dijo que en esas dos leyes estaba toda la felicidad del mundo. Cuando pasa algo triste, duro, difícil a alguien, una muerte violenta, una ruina económica de personas que vivían muy bien y pasaron a vivir muy mal. Personas que eran lindas, vigorosas, perdieron la salud y terminaron en silla de ruedas, todas torcidas, con mal pudiendo hablar y expresarse. Entonces uno mira y piensa, ¿qué habrá hecho esta persona para merecer esto? Si no hizo en esta, hizo en otra existencia. Pero ahí viene, por esto yo me acordé de las leyes, ¿habrá violado las leyes tan santas, tan importantes, tan nobles, las leyes espirituales? ¿Habrá violado en algún instante la ley del amor, consciente o no? No hay ningún efecto que no tenga una causa justa. Tenemos la ley del olvido, que nos impide saber qué es lo que hicimos en otras existencias.
una ley importantísima, porque si cargáramos el peso de nuestros actos cometidos o sufridos, nuestra existencia sería dificultosa, dificilísima, no podríamos reconciliarnos con nuestro hermano. Pero más allá de buscar las causas, ahí es donde debemos aceptar la voluntad de Dios. ¿Es una cuestión de humildad? Es una cuestión de humildad, de resignación, pero no la resignación de decir, bueno, es así, yo soy, tengo mala suerte, todo me sale mal. No, no, aceptar los hechos como una voluntad del Padre, que sabe qué es lo mejor para mí. Y si en algún momento yo pierdo la salud, pierdo la fortuna, o pierdo a un ser querido mío pierde la vida, está la voluntad de Dios también en eso. Es difícil porque ¿Podemos llamar voluntad de Dios con merecimiento? Yo me lo merezco, yo gravé causas y ahora se están manifestando los efectos ahora. Porque podemos. Si hablamos de causa y efecto, vamos a librarnos de pensar en un Dios injusto, porque si por ejemplo, perdí a alguien muy querido, era la voluntad de Dios, que Dios es este que quiere mi sufrimiento. O podemos hacer a memoria de que Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. Exacto. Él quiere tu bien, Él quiere perdonarte en todo, pero si Él tiene que ser justo, vas a tener que sentir en piel lo que hiciste el otro pasar. Ahí estamos profundizando bastante en la ley de reencarnación, en lo que estamos hablando en este momento, en el cual comienzan a tallar las diferentes historias, porque no está solamente la mía, está la de ese ser querido. Hay que ver sus causas y efectos con las mías, por qué estamos juntos, por qué compartimos, por qué lo pierdo. ¿Sí? Hay muchas cosas, hay muchas variables, es muy difícil de poderlo analizar detalladamente y sacar conclusiones valederas en ese sentido. Por eso creo que hay que aceptar la voluntad del Padre, decir, esto es lo mejor para mí, ya llegó su momento de partir y Dios sabe cuál es el momento exacto en el cual debemos volver, por las razones que Él sabe que son justas y necesarias, y yo debo seguir. Pero Él me está esperando. Él se fue de viaje antes que yo, retornó al mundo espiritual antes que yo, pero me va a estar esperando cuando yo vuelva. Y ese es el pensamiento que debe primar en mi cabeza, en mi mente, para no sufrir, saber que Él está ya esperándome. Ok, la ley de la eternidad. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos después de nuestros comerciales. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Pulmosan Forte, un jarabe para la tos y el catarro más fuerte que un jarabe tradicional. Su fórmula más activa ablanda y remueve las flemas con total efectividad, brindándote un profundo respiro contra la tos. Es Pulmosan, es Forte. Estamos con nuestro tema de hoy, las leyes espirituales. Estoy hablando con Horacio Parrondo. Horacio, me hablabas de la ley, estamos hablando de la ley de la eternidad de la vida, de si pensamos que no es murió, acabó, disminuye nuestro dolor, nuestras angustias internas. Disminuye considerablemente. A mi punto de vista no es que disminuye, cambia completamente, porque si perdes una persona querida, un hijo, una madre, un padre, hermano, amigos queridos, pensar nunca más lo voy a ver es lo que genera ese gran terror que tenemos por la muerte. Si pensamos en poco tiempo, estamos hablando de un tiempo social, un tiempo de vida
pensando que en algún momento todos vamos a morir. Es el gran denominador común de todos, es la muerte. Dentro de poco me muero también y lo voy a ver. Ya estamos cambiando dolor y tristeza por esperanza. Exactamente. Nos quedamos con el dolor de la ausencia. Normal, lógico, por el cariño que sentimos por ese ser, pero tenemos la esperanza del reencuentro. Y trascender a la muerte nos va a evitar otro problema mayor también. No solamente la separación física que tenemos, la separación de la materia, de no correr todo el día atrás del dinero y de las posesiones. Porque ¿hasta qué punto son posesiones algo que con la muerte ya no es más mío? No es más mío. Es solamente un préstamo, una posesión temporaria, de la cual yo puedo hacer buen o mal uso. Y eso también va a depender de mi dolor y de mi felicidad, de qué uso yo hice de las posesiones que me fueron concedidas, prestadas, y que voy a tener que rendir cuentas a la vuelta, porque me dieron posibilidades de practicar la caridad, de acercarme a ese ser sufriente, pasando por una tragedia, y me van a preguntar qué hice con ese préstamo. Ok, tenemos que ir terminando porque ya está terminando nuestro tiempo. Yo quiero hacer un link, una ligación entre la ley del progreso y la ley del trabajo, porque van de manos, ¿no? Van de manos dadas. Van de las manos, todas las leyes de Dios van de la mano. Ninguna se contradice, como dijimos al principio, todas tienden al bien común, a la persona, al mejoramiento como personas. ¿Y seguimos trabajando después de la muerte? Y seguimos trabajando mucho, sí, no viene el descanso eterno, viene el trabajo. El espíritu, ya no más el cuerpo en el gimnasio. Exactamente. Nuestro tiempo se terminó. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros otra vez. Me encantó el programa que grabamos la vez pasada, me encantó. Espero que ustedes tengan podido entender un poquito de las leyes espirituales y estar un poquito más atentos a nuestras infracciones diarias. Un gran abrazo y nos vemos en nuestros próximos programas.